Hasta que la encontré. Capítulo 11. ¿Despierta conmigo? Te quiero tanto, susurró Mon en mi oído, su voz llena de ternura. Permanecimos encerradas en un abrazo apretado. Ninguna de las dos estaba dispuesta a dejarse ir. Mi mente se remontó a los meses agonizantes que pasamos separadas, y en este momento me di cuenta de que el calor de Mon era lo que más había echado de menos. Antes de que ella entrara en mi vida, la oscuridad y el frío me consumían, pero ella había traído brillo y calidez junto con ella, al igual que el sol. Mon era mi sol personal. Eres tan cálida, Mon. Te amo, murmuré, incapaz de contener las abrumadoras emociones que me atraviesan. Mientras hablaba noté una lágrima goteando por el cuello de Mon. Sin dudarlo, la besé suavemente, desesperada por detener su descenso. No quiero volver a verte llorar nunca más, susurré suavemente, mis palabras apenas por encima de un susurro. A regañadientes nos separamos y vi que las lágrimas corrían por la cara de Mon, dejando rayas atrás. Y como había hecho innumerables veces antes, levanté la mano para secar sus lágrimas. No podía soportar verla llorar, especialmente si yo fui la causa. Sabía que nunca me perdonaría si dejaba caer otra lágrima de sus ojos. Lo digo en serio, de ahora en adelante, no quiero volver a verte llorar, Mon, reiteré, mi voz llena de determinación. Mon simplemente asintió usando sus manos para secar mis propias lágrimas. Sin embargo, me gusta cuando lloras, Kun-san, Mon respondió. Sus palabras me toman por sorpresa. La confusión se grabó en mi cara, mis cejas frunciendo en un intento de entender. Mon sintió mi desconcierto y continuó. Me encanta que te preocupes tan profundamente por mí, por nosotras, que evoca emociones tan fuertes en ti. Esta versión de San es mucho mejor que la que conocí en mi primer día en la oficina. Estoica y sin emociones, siempre diciendo lo contrario de lo que estaba pensando. Ahora te ríes cuando estás realmente feliz y lloras cuando estás triste. Te he visto celosa, ansiosa, enojada, enamorada y desesperada. Así que sí, me gusta cuando lloras porque solo demuestra que eres humana, explicó. Sus palabras me golpean profundamente. Sin palabras la miré con asombro. Mon era perfecta en todos los sentidos y no podía comprender cómo había tenido la suerte de tenerla en mi vida. Su belleza era etérea, pero fue su corazón lo que la hizo verdaderamente notable, brillante. Y ella continuó, su voz llena de devoción inquebrantable. Nunca te sientas mal después de haber llorado, porque estaré aquí a tu lado, lista para escuchar lo que te hizo feliz o molesta y limpiar cada lágrima y rastro de dolor, Kun-san. Gracias, respondí con una amplia sonrisa extendiéndose por mi cara manchada de lágrimas. Mon me miró, su boca ligeramente abierta, claramente desorientada. Pero no si me miras así con esa sonrisa. Das miedo, Kun-san, se rió Mon, inyectando algo de humor en el momento. ¿Pero me veo tan mal? La abuela me dijo lo mismo. Bromeé tratando de aligerar el estado de ánimo. La expresión de Mon se volvió incómoda y la preocupación llenó sus ojos mientras pasaba su mano por mi cabello, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Su toque se sentía exquisito, liberando olas de placer y endorfinas en mi cerebro. ¿Qué pasó, Kun-san?, Mon preguntó en voz baja. Su toque me brindó consuelo y una invitación silenciosa para compartir mis cargas. ¿Quieres la versión corta o la versión larga?,
porque podríamos estar aquí durante horas. Me ofrecí, consciente de que contar toda la historia llevaría mucho tiempo. Bueno, no tengo otro lugar donde estar que no sea aquí, así que, por favor, cuéntamelo todo, respondió Mon, con los ojos llenos de curiosidad genuina. Entonces será mejor que te sientes, sugerí. Empecé desde los días en que me despertaba soñando con ella, hasta mis visitas secretas a su casa, el colapso emocional que experimenté al enterarme de su partida a Inglaterra, cómo me convertí en un caparazón vacío después, y cómo Kir fue testigo de mi desmoronamiento y convenció a mi abuela de reconsiderar el matrimonio. Finalmente la abuela se dio cuenta, priorizando mi felicidad. Mientras contaba los eventos me di cuenta de lo increíble y tumultuoso que había sido todo. Mon escuchó atentamente, sus ojos brillaban con cada momento que pasaba. Sin dudarlo me acerqué y presioné suavemente mis manos a cada lado de su cabeza, juntando nuestras frentes. No más llantos, por favor, supliqué. Creo que hemos derramado suficientes lágrimas para toda la vida. Mon olfateó y soltó una pequeña risa. Eres un dolor de cabeza, ¿verdad? Tan jodidamente dramática, comentó juguetonamente. Esta era la primera vez que había escuchado a Mon maldecir, y aunque solo había estado en Inglaterra durante un mes, me sorprendió su rápida adaptación de nuevas expresiones. Sin embargo, no podía negar que había algo innegablemente seductor y viniendo de ella. ¿Qué te hice?, la liberé de mi agarre, fingiendo ofensa. Mon me miró con una mirada de leve decepción, esperando claramente que reconociera mi paso en falso. Lanzando pequeños puñetazos en mi brazo, Mon exclamó: «Condujiste durante horas, claramente teniendo un ataque de pánico. Fuiste al mar y lloraste a mares casi toda la noche. ¿Entonces te desmayaste en la playa hasta que Kun Kir tuvo que venir a recogerte? ¿Por qué eres tan imprudente, Kun-san? Cortas el contacto con todos. ¿Y si te hubiera pasado algo? Deberías considerarte afortunada de que la señorita Cherry y la señorita Risa te hayan encontrado. ¿Yo qué habría hecho sin ti?» Esa posibilidad me pareció real en ese momento, Mon. La idea de estar sin ti se sentía como dura, una realidad horrorosa. Te ibas a venir aquí y pensé que nunca te volvería a ver, confesé. Mis emociones vulnerables se desnudaron. No pude contener más tiempo. Siento haber sido imprudente, pero eso de alguna manera sirvió como catalizador para todo lo que siguió, y no me arrepiento porque ahora estoy aquí, justo donde pertenezco. Prométeme que nunca volverás a hacer algo así, Kun-san. Yo no soportaría perderte de nuevo. Y si alguna vez sientes esta tentación de huir, llévame contigo, suplicó Mon, sus ojos buscando mi tranquilidad. Lo prometo, Mon, le aseguré, plantando un suave beso en su mejilla, como si no hubieran pasado meses desde la última vez que estuvimos juntas. Nos habíamos deslizado de nuevo en nuestro antiguo yo, pero con la profundidad añadida de las cicatrices que llevábamos. «Kun-san», Mon me llamó usando el tono más dulce. Había echado de menos la forma en que dijo mi nombre, las diversas variaciones de Kun-san, la forma en que esas palabras dijeron mi nombre e hicieron que sonara más hermoso que nunca. Cada vez que decía mi nombre de esa manera no podía evitar darle toda mi atención. Respondí totalmente comprometida con el momento. «Todavía me duele la cabeza por la resaca», murmuró Mon, su voz baja mientras apoyaba su cabeza en mi hombro. Ahora estábamos acostadas en el sofá con los brazos rozando la una a la otra, con las manos entrelazadas. Me ofrecí a darle un masaje en la cabeza, así que lentamente bajó la cabeza sobre mi regazo y comencé a masajear suavemente su cuero cabelludo. «¿Sabes?
solo vaciaste media botella de vino. Yo, por otro lado, casi terminé toda una botella ese día que nos vimos en aquel restaurante, conté soltando una pequeña risa. Creo que somos más parecidas de lo que nos damos cuenta, respondió Mon. Su voz se fue desvaneciendo mientras se acercaba a dormir. Pensé que nunca dejaría de vomitar con el dolor emocional y físico que sentía en ese momento. Fue la peor sensación, le recordé. ¿Qué hizo que se detuviera? Mon preguntó, su curiosidad evidente. Tú, tirando casi de la puerta, con media botella de vino en tu sistema y una voz fuerte. Revelé mientras apretaba sus 2 mejillas suavemente con una mano haciendo que se enfurruñara. Me alegro de haberlo hecho, respondió ella. Me alegro de que lo hayas hecho, Mon, respondí, plantando un beso en su frente. Pasamos todo el día abrazándonos, recordando los momentos que nos habíamos perdido durante nuestro tiempo separadas. Mon me habló de su trabajo y de sus amables compañeros, compartiendo cómo le habían invitado a salir 3 chicos y 2 chicas con el poco tiempo que había estado allí. Tenía sentido, teniendo en cuenta que era la chica más hermosa del planeta, pero también aumentó mi ego saber que había rechazado a todos los demás y que en la actualidad estaba de vuelta en mis brazos. También compartió historias sobre visitar a su padre después de mucho tiempo y volver a conectar con sus abuelos. Me preguntó si la acompañaría la próxima vez y acepté con entusiasmo. Sin embargo, en medio de nuestras conversaciones, ella nunca mencionó regresar a Tailandia y yo no pregunté. No quería nada más que llevarla de vuelta, a sus padres, sus amigos Yuki y Nob, a las 3 mosqueteras Kate, T y Jin, y Diversity, donde pertenecía. Sin embargo, no quería imponerle mis deseos. Pedirle que volviera conmigo se sintió como forzarla a hacer algo para lo que podría no estar lista. Sabía que eventualmente tendríamos esa conversación y esperaría pacientemente hasta entonces, sin importar cuánto tiempo tomara. En este momento todo lo que importaba era que estábamos juntas y no había otro lugar en el que prefería estar que acurrucada con ella. A la mañana siguiente me desperté y encontré a Mon justo a mi lado. Los dioses del clima nos habían bendecido con una hermosa luz solar que fluía a través de la ventana del dormitorio, iluminando su rostro. Era como si un ángel hubiera descendido, eligiendo residir en mi abrazo. Ella durmió tranquilamente y no pude despertarla, a pesar de querer anhelar mirar sus ojos ámbar. Se sentía como un sueño que había experimentado varias veces antes, solo que se convertía en una pesadilla en el momento en que suena mi alarma. Así que antes de que eso pudiera suceder hoy, me pellizqué con fuerza. Me dolió terriblemente y jadeé, tapándome rápidamente la boca para evitar despertar a Mon. Reposicionando las almohadas, me apoyé en la cama, apoyando mi cabeza en mis manos unidas y seguí mirándola fijamente. La miré como si fuera una persona hambrienta mirando comida. Lentamente levanté un dedo índice y toqué ligeramente su mejilla, confirmando que no era un producto de mi imaginación. Ella era real, y mi cerebro no había conjurado una versión del tamaño real de ella en mi cama. Ella estaba allí. La suave presión de mi dedo dejó una ligera hendidura en su mejilla, pero aún así seguía mirándola fijamente. Me retorcí y me di la vuelta examinándola desde diferentes ángulos, como una persona poseída. En ese momento podría haber parecido loca, pero todo lo que deseaba era mirarla. No pude resistirme a plantar un beso suave en la parte inferior de su barbilla, la forma en que su cabeza estaba apoyada y otro beso en la punta de su nariz. Después de un tiempo, cuando me di cuenta de que Mon no iba a ninguna parte, hice un intento lento de levantarme y prepararme para el día, mientras me dirigía en silencio al baño para ducharme.
Una vez que terminé me puse ropa limpia y bajé a la cocina. Aunque quería preparar el desayuno para Mon, la nevera solo tenía chocolates y refrescos. Así que decidí correr a la panadería y traer algo delicioso para las dos. Recordé su impresionante surtido y sabía que sería un placer. Con una caminata de 10 minutos me dirigí a la panadería, ordenando un surtido de pan, pasteles y café recién hecho para dos. Equilibrando todo en una bolsa de papel marrón y un soporte para café, volví al departamento. El clima fresco después de días de lluvia, acompañado por el cálido abrazo del sol en mi cara y el atractivo aroma del café, me levantó instantáneamente el ánimo. Los pensamientos de explorar la ciudad con Mon llenaron mi mente y no podía esperar a compartir el día con ella. Cuando entré en el piso coloqué los productos horneados y las bebidas en el mostrador del desayuno, mientras me lavaba las manos en el fregadero. Escuché pasos pesados bajando por la escalera, seguido por alguien chocando contra mi espalda y sosteniéndome con fuerza alrededor de la cintura. «¡Oh, Dios!», Mon jadeó, su voz más de un lloriqueo. Se aferró a mí, su cuerpo presionando contra el mío y pude escuchar suaves inhalaciones que se escapaban de ella. ¿Estaba llorando de nuevo? «¿Qué pasó, Tirak?», pregunté suavemente, dándome la vuelta dentro de su abrazo, tratando de entender la situación. Mon mantuvo su mirada fija en el suelo, sus brazos todavía envueltos alrededor de mi cintura, lágrimas brotando en sus ojos. «Te dije que nunca quería volver a verte llorar. Me desperté y no pude encontrarte por ningún lado. No en el dormitorio, en el baño o incluso en la planta baja, y pensé que te habías ido, como en los sueños que he tenido en los últimos meses. He tenido tantos similares y no quería que ayer fuera uno también», explicó, con la voz temblando. Ella se aferró aún más fuerte. «Por favor, no te vayas así otra vez, Kun-san. No soporto perderte de nuevo». «Lo siento mucho», respondí. Se formó un bulto en mi garganta. Mon también tenía su corazón destrozado en 1.000.000 de pedazos y llevaría tiempo para que ambos sanáramos. Pero yo estaba dispuesta a dar todo lo que tenía para comenzar el proceso de reparación. La abracé con fuerza apoyando su cabeza en mi pecho y la llené la parte superior de la cabeza con besos. «No voy a ninguna parte. Estoy aquí, Mon. La próxima vez despiértame, por favor. Siempre, siempre, mi amor». El resto del día transcurrió sin problemas mientras Mon y yo explorábamos la ciudad juntas. Ella me llevó a todos los lugares turísticos y viajamos en el metro. Pero más que las ubicaciones, la historia y la arquitectura, fue estar con ella la que llenó mi corazón de una alegría indescriptible. Tomada de la mano de esa hermosa chica, escuchando su voz melódica y besándola libremente en público, me hizo sentir completa. Estar con ella era la guinda del pastel. A medida que se acercaba la noche y la oscuridad se asentaba, nos encontramos cerca del Big Ben, con vistas al puente de Westminster. Señaló hacia él y expresó su deseo de experimentarlo, especialmente por la noche cuando exudaba un ambiente romántico. «¿Quieres irte ahora, Tirak?», pregunté. «Claro que sí», Mon respondió con una risa. «Apuesto que la vista es magnífica». «Puedo besarte ahora», respondió estirándose para robar un beso rápido de mis labios. «Pero vamos otro día. La cola probablemente sea demasiado larga ahora y está oscureciendo. Vamos de vuelta, Kun-san». Le pregunté si estaba segura y ella asintió, así que comenzamos nuestro viaje de regreso a casa. En el camino Mon necesitaba pasar por su apartamento para recoger algo de ropa, ya que prácticamente se había apoderado de mi armario durante los últimos días. Mañana ya tenía que ir a trabajar, lo que me dejó sintiendo un toque de tristeza. ¿Qué iba a hacer todo el día sin ella? Sabía que me volvería loca de aburrimiento. En el momento en que entramos al apartamento me agarré la cintura de Mon. No tenía intención de dejarla ir.
ella tendría que lidiar con mi presencia y llevarme a todas partes. Al igual que los percebes eligiendo superficies para crecer, yo había elegido a Mon. Me había convertido en un percebe. «¿No puedes faltar al trabajo mañana?», supliqué, reuniendo la expresión de cachorro más lamentable. «Ya me he tomado 2 días libres con Sam. Se suponía que era para mi viaje a Edimburgo, pero los planes cambiaron, ¿recuerdas?», Mon explicó. «No puedo tomarme más tiempo libre, especialmente porque acabo de empezar a trabajar. No puedo ausentar cada 2 días». «Pero Mon», empecé a quejarme, «¿qué voy a hacer sin ti? A menos que quieras llevarme al trabajo también», todavía aferrándome a ella, totalmente comprometida con mi papel de percebe. «Tira, puedes limpiar nuestro apartamento y cocinarme la cena mientras voy a ganar dinero para las 2, ¿de acuerdo?», ella sugirió, robando un beso rápido de mis labios. «Sabes que podría comprar tu empresa, y entonces nunca más tendrías que trabajar. Podría hacer eso». «Kun-san, no estás haciendo eso», exclamó. «Bueno, los percebes no pueden sobrevivir sin su huésped, ¿verdad? Si te vas, me dejarán aquí para pudrirme», respondí dramáticamente, liberándome de su agarre y bajando a la sección, fingiendo mostrar la miserable que sería sin ella. «Te echaré de menos, mucho de menos». «Yo también te echaré de menos, pero eso es mañana. Todavía tenemos toda la noche para nosotras», se aseguró Mon, tratando de elevar el ambiente. «Voy a darme un baño. Quiero probar la bomba de baño que recibió de Lush hoy». «¿Entonces puedo unirme?», pregunté reflexivamente. Sin embargo, tan pronto como las palabras salieron de mis labios, descendió un silencio incómodo, espesando el aire que nos rodeaba. Nos habíamos entregado a numerosas duchas y baños compartidos en el pasado, pero esta vez, deliberadamente, me mantuve alejada de cualquier discusión sobre la intimidad. Nuestro enfoque cambió hacia apreciar la presencia física de la otra, valorando el simple acto de estar juntas en lugar de rendirnos a una intensa pasión. Parecía que Mon también estaba evitando abordar el tema, como si sintiera la necesidad de este entendimiento tácito entre nosotras. Mi deseo por Mon se había intensificado exponencialmente en los últimos 2 días. Todo estaba de vuelta sobre la mesa, y la quería con cada fibra de mi ser. Entonces tal vez fue una acción reflexiva o simplemente puro deseo cuando mencioné unirme a ella en el baño. Sin embargo, la expresión nerviosa en el rostro de Mon reflejaba la misma vacilación que había mostrado cuando tuvimos nuestro primer baño juntas. Me hizo cuestionarme si había sido demasiado directa y si ella ya no me quería de esa manera. Las dudas inundaron mi mente y no pude evitar sentir que había arruinado el momento. Después de un momento de contemplación asintió y subió apresuradamente las escaleras. Se parecía a una colegiala llena de anticipación. Decidí darle unos minutos antes de unirme a ella en el baño. Me recordó a nuestros primeros días como pareja, excepto que esta vez los papeles se invirtieron. Una vez arriba me saqué la ropa y me envolví en una bata de baño antes de entrar. Mon ya estaba en la bañera. Sus ojos se llenaron de entusiasmo mientras me miraba. Me quité el albornoz frente a ella, exponiendo mi yo vulnerable a la persona que sostenía mi corazón. En ese momento, todo se sentía fresco y estimulante, como si fuera nuestra primera vez, y a la vez como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Las mariposas en mi estómago revolotean salvajemente, al igual que lo habían hecho hace todas esas noches. Ahí, con Mon, juntas de nuevo, siendo nosotras mismas, empezamos de nuevo.